Bueno, en el seminario de hoy tenemos a Rodrigo García, que hizo la licenciatura en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, la maestría también, bajo la orientación de Cecilia Cabezas y Arturo Martí. Y hoy nos va a hablar sobre el tema que está haciendo en su doctorado en la Universidad de Edimburgo. El título es Dilucidando estrategias de regulación de células madre a través de modelado estocástico. Bueno, muchas gracias, Florencia, por la introducción. Bueno, les cuento entonces un poquito que bueno, estoy en la Universidad de Edimburgo, que ahí dentro de la Universidad de Edimburgo estoy con una pata en el Centro de Medicina Regenerativa y en el Centro de Ingeniería Biológica, para darles un panorama más o menos de cómo funciona la universidad. Es una universidad que es altamente interdisciplinar, entonces, si bien tiene distintos institutos que están encargados de carreras, y de hecho hay una facultad de física y astronomía que tiene algunos grupos de investigación también, en realidad la mayoría de los físicos están esparcidos en centros de investigación, que en realidad se dividen más por temas que por disciplinas. Por ejemplo, el Centro de Medicina Regenerativa se dedica a hacer investigación en todo lo que es reparación, formación de tejidos y mantenimiento de tejidos también, y bueno, también aplicaciones médicas, y tanto básicas como médicas, pero no desde una disciplina específica, sino que tiene biólogos experimentales, biólogos teóricos, bioinformáticos, matemáticos, físicos, etcétera, etcétera, y así funcionan todos los institutos. Bueno, entonces, en el Centro de Medicina Regenerativa estoy en el grupo de Linus Schumacher, en el que básicamente uno de los temas principales que tenemos es que queremos entender la formación, el mantenimiento y la recuperación y la regeneración de los tejidos, vista como propiedades emergentes de sistemas complejos de células interactuantes. Entonces, bueno, atacamos ese tipo de problemas desde diversas áreas, pero bueno, algunos de mis colegas están trabajando con migración colectiva de macrófagos y cómo responden a inflamaciones, formación de patrones en embriología para entender los posibles defectos que pueden surgir y cómo se dan los fenómenos de autoorganización de los tejidos, inferencia de redes de regulación genética. Perdón que a veces me tranco porque me olvido los términos en español, pero bueno, aplicar técnicas de machine learning para leer e inferir redes de comunicación intercelular y bueno, un montón de temas así. Y luego en el Centro de Ingeniería Biológica estoy en el grupo de Ramón Grima, que es, en el Centro de Medicina Regenerativa somos casi todos físicos, en el Centro de Ingeniería Biológica somos una combinación de físicos y matemáticos, y en realidad el grupo de Ramón, en este grupo nos dedicamos un poco más primero al desarrollo más básico de herramientas matemáticas y métodos, pero sobre todo las aplicaciones son más en vez de a nivel de los tejidos, de poblaciones celulares, se da más a nivel de procesos intracelulares, por ejemplo, los procesos de transcripción de ADN, los procesos de translación, o sea, de ARN en proteínas, y estudiar los modelos matemáticos que representan ese tipo de procesos, desarrollo de algoritmos para la simulación de procesos estocásticos en general, pero con un énfasis en este tipo de procesos epigenéticos también de metilación y bueno, ese tipo de temas. Entonces yo estoy un poco en los dos grupos y básicamente lo que hago es aplicar las técnicas desarrolladas en el grupo de Ramón, pero para temas que son más propios del grupo de Linus. Entonces estoy un poco ahí haciendo un puente. Y bueno, también tenemos algunos, por lo menos en lo que voy a contar ahora, tenemos algunos colaboradores externos, Marc Amoyel de University College London, que es un biólogo experimental, pero que es más o menos el mismo tipo de preguntas que hacemos nosotros desde una perspectiva experimental y que nos brinda un montón de datos y un montón de perspectivas. Y luego Daniel Coutu, de la Universidad de Ottawa, que en realidad
también es médico, además de ser doctor en biología, y entonces está más dedicado con él tenemos algunos proyectos de procesos de regeneración de huesos y entender mejor el rol de las células madre, que se sabe sorprendentemente poco de ello, en cómo se da la recuperación luego de fracturas y temas de ese tipo. Bueno, entonces en esta charla les voy a hablar un poquito de células madre, y voy a hacer una brevísima introducción para ver para qué sirven y cuáles son un poco los desafíos, y voy a hablar de dos problemas básicos. Uno que es una exploración un poco más teórica, que es explorar un poco cómo la competición entre células madre por acceso al nicho celular, que es el ecosistema donde las células madre viven, puede ser un regulador natural de la población, y luego lo vamos a poner eso en práctica estudiando un poco un tema mucho más puntual en comparación con datos experimentales, que es el rol de este tipo de células madres en el proceso de espermatogénesis, de formación de esperma, y que tenemos experimentos en la drosófila, o sea, en la mosca de la fruta. Así que bueno, las células madres son células genéricas, si se quiere, que tienen dos propiedades. Uno, que son capaces de renovarse, o sea, hacer divisiones celulares para aumentar su población, y además juegan un rol central en la formación, en la regeneración y en el mantenimiento de tejidos adultos. También juegan un rol central en la formación de tejidos, o sea, en los procesos embriológicos. Pero bueno, entonces en todos los tejidos tenemos células madre, o casi todos, que son responsables del mantenimiento de los tejidos y también de responder ante heridas para regenerarlos. Entonces, por ejemplo, las células madre tienen distintos grados de potencial. Por ejemplo, si vamos a las células madre hematopoieticas, que son las que generan células madres de las células de la sangre, tenemos que todas las células de la sangre están mantenidas por células madre hematopoieticas, que son capaces de dividirse entre todos básicamente por proceso de división, regenerar cualquier otro tipo de células que podemos encontrar en las células madre. La diferencia entre la célula madre esta, ¿se ve mi puntero? Sí, ok. La diferencia entre esta célula madre, ok, gracias. La hematopoietica y, por ejemplo, un progenitor, es que el progenitor puede generar todas estas células, pero no puede, por ejemplo, generar un eritrocito. Sin embargo, esta, por proceso de división, puede generar todas estas las células de la sangre. O, por supuesto, no puede generar células del músculo. Para ello hay células madre musculares, y así sucesivamente. Bien, y hoy en día se utilizan en un gran número de terapias. Es enorme el número de terapias. Yo le voy a dar dos ejemplos nomás, dos familias de terapias que se utilizan, que por ejemplo en células madre hematopoieticas, lo que se hace es se toma de la médula ósea, que es donde viven las células madre de la sangre, se toman muestras, se las cultiva en un plato de Petri, básicamente, se les hace cierto proceso y luego se les puede insertar, por ejemplo, para tratar problemas como anemia plástica, leucemia, linfoma y demás. Generalmente se utiliza en conjunto con quimioterapia, pero bueno, esto se viene haciendo hace muchos años, y en realidad todo este proceso está bastante bien estudiado, pero el problema es que cuando se insertan las células madres todavía se sigue haciendo como caja negra, en el sentido de que se insertan en la médula ósea nuevas células madre con la esperanza de que puedan regenerar mejor de lo que lo podían hacer las células madre anteriores, porque había cierto problema, pero no se ajusta el ciclo celular de las células, no se hace un ajuste específico para el tipo de ecosistema específico de cada paciente y demás, porque en realidad todavía no se entienden los procesos de interacción entre las células madre y las células más diferenciadas y cómo eso promueve la regeneración de los tejidos. Entonces, entender un poquito mejor cómo funciona este tipo de procesos promete por lo menos el diseño o la mejora sustancial de este tipo de terapias. También para el Alzheimer, Parkinson, glioblastoma y un montón de enfermedades neurodegenerativas también se está haciendo actualmente
el cultivo de algunas células madre neuronales, y luego la inyección de estas células con la esperanza de que puedan regenerar los tejidos, pero a veces funciona, a veces falla, y todavía no se entiende muy bien por qué. Entonces es necesario hacer un poquito más de ciencia básica para entender cómo se dan estos procesos de interacción para poder mejorar estas terapias. Y bueno, un poco nuestro grupo está trabajando en problemas que están relacionados con estos temas. Ahora, bueno, ¿qué sabemos de las células madre? Bueno, que casi todas viven en un nicho celular, que es un ecosistema particular en el que las células madre están sometidas a ciertas señales que promueven que ellas puedan renovarse, y también que puedan seguir siendo células madre, y otras señales que les dan la orden de mantenerse dentro del nicho celular, si bien en algunos momentos hay eventos en los que se salen de los nichos. Y además los procesos de división de células madres son procesos estocásticos. Esto no quiere decir que sea inherentemente estocástico, sino que la complejidad que hay en los procesos intracelulares es suficientemente alta como para hacer imposible un modelado de los procesos intracelulares que determine, que nos lleve a un proceso de división celular a modelos deterministas. Serían demasiado complejos. Entonces al final termina siendo más fácil modelándolo como un proceso estocástico. Esto sería que se dividen en tiempos aleatorios, que generalmente asumimos una distribución exponencial, y que el destino, o sea, qué tipo de células se vuelven las células cuando se dividen, también se decide probabilísticamente. Y si bien las células madre se dividen estocásticamente, en casi todos los tejidos adultos, por lo menos en homeostasis, o sea, en estado estacionario, en realidad mantienen el promedio del número de células madres permanece constante en toda la vida adulta, más o menos constante en realidad. Y además son capaces de por ejemplo, reaccionar ante una herida o algún problema. Por ejemplo, si uno radia un tejido y mata un porcentaje de las células madre reaccionan empezando a dividirse muchísimo más rápido para regenerar el tejido, y luego que se regenera vuelven al estado de homeostasis, que es un estado en el que se dividen lentamente, simplemente para reemplazar las células que se mueren naturalmente nomás. Ahora, para explicar cómo se pueden dar todos estos procesos, hay un montón de mecanismos y de estrategias que se han sido propuestas para distintos tejidos y distintos casos. Por ejemplo, competencia entre células por espacio, por ejemplo, por acceso al nicho celular, que de hecho vamos a hablar de eso hoy. También competencia entre células por otros recursos, por ejemplo, mitógenos, que son sustancias que al consumirlas las células pueden básicamente proliferar, o sea, entrar en el ciclo celular y dividirse. O feedback que viene desde las células más diferenciadas hacia las células madre. Ahora, el problema es que se han propuesto un montón de mecanismos, pero lo que no está bien claro es cómo diferenciar la presencia o ausencia de estos mecanismos en distintos casos, en distintos tejidos. La pregunta también que está abierta es si hay más de uno de estos mecanismos actuando en paralelo en distintas ocasiones, y si las hay, si hay algún mecanismo que sea dominante sobre otros. Y bueno, ese tipo de preguntas son lo que nosotros queremos atacar. Ahora, sorprendentemente, en este tipo de mecanismos de regulación no se han intentado modelar hasta hace relativamente poco, y la razón es sencilla, es que no había datos experimentales suficientes, no había tecnología que permita hacer experimentos que nos permita por lo menos contrastar o tratar de hacer selección de modelos en comparación de datos teóricos con datos experimentales. Y lo que generalmente el tipo de datos que se tiene, que se sigue utilizando hoy en día, es lo que se llama dinámica clonal. Básicamente, si uno tiene un animal en el que está midiendo, siempre vamos a torturar animalitos, entonces hay ratones, por ejemplo, en los que se generan ratones transgénicos, en los que, por ejemplo, si nosotros identificamos que las células madre de tal tipo tienen una alta expresión de cierto gen, uno puede generar un animal transgénico
que cuando se le inyecta cierto activador, por ejemplo, tamoxifeno es uno de los ejemplos, pero hay otros, las células que tienen ese perfil de expresión genética se vuelven fluorescentes, entonces uno puede hacer microscopía con eso. Ahora, el problema es que esos métodos son inexactos, porque, por ejemplo, si el tamoxifeno no llega a toda la zona donde puede haber células madre, te van a quedar algunas células madre afuera, y así sucesivamente. Pero la ventaja que tienen es que lo que uno sí puede hacer es inyectar el activador de forma tal que simplemente señalice solo una célula. Y entonces uno lo que puede hacer, por ejemplo, si tiene distintos colores, imagínense que tenemos el nicho celular con un montón de células madre, y lo que podemos hacer es marcar con distintos colores, o con el mismo color, pero si están separadas es lo mismo, cada una de las células madre. Y ese marcador fluorescente va a ser heredado por las células hijas. Entonces lo que podemos hacer, si definimos un clon como el conjunto de una célula que se volvió fluorescente y sus células hijas, digamos, podemos estudiar cómo el tamaño de los clones evoluciona en el tiempo. O sea, el tamaño de los clones sería el número de células que tiene cada clon. Entonces, si uno hace eso, lo que generalmente se observa en casi todos los tejidos es que el número de clones que sobreviven, o sea, que no se extinguieron, va a decrecer con el tiempo, pero al mismo tiempo el tamaño promedio de los clones supervivientes va a incrementar en el tiempo, de forma tal que si en realidad uno grafica la distribución acumulada, la acumulativa de los tamaños de los clones, contra el tamaño del clon, pero rescaleado por el tamaño del clon promedio a ese tiempo, en realidad las curvas para todos los tiempos en realidad colapsan en una misma curva universal, básicamente. Lo cual es bueno porque hace que simplifica los modelos, pero es malo en el sentido de que este proceso de universalidad en realidad esconde algunos de los detalles que en realidad nosotros queremos averiguar. Y por ejemplo, esta curva universal en realidad depende de ciertos exponentes críticos que solo dependen de la dimensión del sistema. Por ejemplo, en la epidermis, que tenemos, o sea, subcutáneamente tenemos algunas células madre en unos nichos que en realidad se pueden, por cómo se da la difusión ahí, se pueden considerar 2D, y por lo tanto la curva universal es exponencial, es una exponencial negativa. Y en el intestino, donde las células madre en realidad viven en una cripta, que es como un huequito que hay, que tiene unas pocas células madre, pero en realidad en ese sistema, este sistema es 1D, es de una dimensión, entonces ahí en realidad la curva universal es una gaussiana, y así sucesivamente. Pero estas propiedades de universalidad explican por qué el modelo mínimo el modelo que más se ha utilizado en los últimos años para representar la evolución de poblaciones celulares es un modelo muy sencillo, que es el Critical Birth Death Process, perdón, ya lo dije en inglés, que básicamente consiste en estas dos reacciones estocásticas. Básicamente tenés una división con cierta tasa K1 y una muerte con cierta tasa K2, y que para mantener homeostasis necesitas que K1 y K2 sean igual. Ahora, este sistema asume que K1 y K2 están igualados, lo cual implica asumir una regulación, pero permanece completamente agnóstico a cuál es el origen de esa regulación. Por lo tanto, funciona para representar poblaciones celulares en tejidos adultos en homeostasis, pero no funciona, por ejemplo, para hacer análisis perturbativos, para ver qué pasa si uno perturba el sistema del estado de homeostasis a un estado perturbado, qué es lo que puede suceder por fluctuaciones, o porque hay una mutación que cambia estas tasas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y el otro motivo es que existe una solución analítica para este sistema, y cualquier red de reacciones bioquímicas un poco más complicadas ya generalmente no tiene soluciones analíticas. Pero bueno, nosotros nos preguntamos cómo poder modificar este modelo mínimo para incluir algún tipo de regulación que capture alguna de estas propiedades de universalidad, pero que además
sea capaz de responder ante perturbaciones e incluir otros tipos de regulación que nosotros sabemos biológicamente que suceden, pero que no están incluidos en los modelos. Bueno, y eso, en principio estábamos más centrados en este trabajo, estamos más centrados en un tipo de regulación que es bastante ubicuo en distintos tejidos celulares, que es simplemente competencia entre células madre por acceso al espacio en el nicho celular. Y es una idea muy sencilla, simplemente se trata de que dentro del nicho celular, una célula para dividirse necesita primero crecer, porque necesita copiar sus cromosomas, entra en una fase en la que el volumen aumenta casi hacia el doble de su volumen antes de que se divida. Pero para poder hacer eso necesita encontrar un espacio libre para poder crecer y luego dividirse. Entonces, si el nicho está bastante vacío, entonces las células no van a tener ningún problema en encontrar ese espacio para crecer y luego dividirse, y entonces van a estar constantemente entrando en el ciclo celular, y por lo tanto la tasa de proliferación, o sea, la tasa de división va a ser alta. Pero si el nicho está bastante ocupado, por ejemplo, está bastante lleno, en realidad... Sí. Perdón, una consulta. Hay una cosa Sí. que no entiendo. ¿Puedes volver un segundito a la transparencia anterior? Sí. Vos decís que para que el sistema se mantenga en un estado cerca de un estado estacionario, digamos, K1 y K2 tienen que ser parecidos o iguales. Sí. Pero me da la sensación de que... Ah, no, está bien, perdón. Pero entonces, no hay efectos... No hay efectos no lineales. No hay reacciones no lineales. No hay reacciones no lineales hasta ahora, pero vamos a ir a reacciones no lineales bimoleculares, por lo menos. Perdón. Dale, gracias, perdón. No, Perdón, gracias por la pregunta. No. Bueno, entonces lo que queremos hacer en este trabajo entonces es básicamente capturar este fenómeno, introducirlo en un fenómeno en un modelo que sea un nuevo modelo de poblaciones celulares que incluya algunas de las propiedades del modelo anterior, pero que también incluya regulación por este tipo en realidad por este tipo de feedback que se genera en la tasa de proliferación, en la tasa de división. Y es lo que hicimos mediante un modelo que le llamamos Birth Process with Volume Exclusion, porque vemos este tipo de feedback, lo entendemos como un proceso de exclusión de volumen. Y simplemente es un modelo muy sencillo que es un modelo de red, donde tenemos una red en la que en cada sitio podemos tener células madre o células en general, que son los círculos azules acá, o podemos tener espacios vacíos, que son los círculos abiertos acá. Asumimos que hay difusión, o sea, las células se mueven aleatoriamente, y también aleatoriamente en cada momento una célula puede reaccionar con un espacio vacío para producir dos células, o sea, tiene que encontrar ese espacio, o una célula puede o bien diferenciarse, y cuando se diferencian generalmente salen del nicho celular, o bien morir, y también existen ciertos procesos que los sacan del nicho celular, por lo tanto cuando eso pasa, básicamente se genera un espacio vacío nuevo. Y bueno, nosotros podemos probar que en realidad no se precisa una difusión muy alta para poder asumir que el sistema está, que tenemos dinámica mixing, básicamente. Y bueno, si tomamos la hipótesis de dinámica mixing, no tenemos hipótesis ergódica acá, pero sí podemos tomar mixing y gas diluido. Y bueno, este modelo de red, en estas hipótesis, y haciendo un poco la gracia del físico de inventar partículas que no existen, nos lleva a esta red de reacciones bioquímicas, que básicamente tiene dos especies, una especie de célula S y una especie de espacio vacío E. Y la primera reacción, que es la reacción de división, refleja que las células necesitan encontrar espacios vacíos para dividirse. Y la segunda, que una célula deja un espacio vacío cuando se diferencia o muere. Generalmente en una situación real se diferencian mucho más frecuentemente de la que mueren, por lo tanto
es más que salen del nicho. Y bueno, y el hecho de que el nicho celular tenga un espacio finito, lo capturas por una ley de conservación, básicamente, que básicamente imponiendo que el número de espacios vacíos y el número más el número de células tiene que ser igual a cierta capacidad de carga del sistema. Y bueno, mediante este sistema, además, reinterpretando qué significa la especie E, en realidad podemos capturar algunos otros fenómenos como competición por mitógenos y así sucesivamente. Así que creemos que es una forma bastante genérica de ampliar el modelo básico de poblaciones de célula madre. Y bueno, cuando uno aborda este tipo de redes de reacciones bioquímicas, siempre está siempre se puede hacer determinísticamente, o sea, básicamente obteniendo las ecuaciones de las tasas de cambio de la población de S y de E, que básicamente es obtener una ecuación diferencial ordinaria, y que generalmente funciona bien para evaluar la evolución del valor medio del número de células, pero por supuesto ignora completamente las fluctuaciones. O podemos hacer directamente abordarlo estocásticamente, que sería modelar tratar de calcular la evolución de la distribución de probabilidad entera, y también considerar que los eventos de esas reacciones ocurren aleatoriamente, y que bueno, que en realidad nosotros consideramos tiempos de espera, o sea, el tiempo esperado para una de estas reacciones que es exponencialmente distribuido para seguir obteniendo la propiedad markoviana, pero en situaciones reales en realidad esos tiempos de espera no son exponencialmente distribuidos, pero pudimos mostrar que en realidad no afecta significativamente los resultados. Así que nos conviene. Y bueno, y el modelado estocástico generalmente lo haces o haciendo simulaciones estocásticas, por ejemplo, utilizando el algoritmo de Gillespie, o simplemente abordándolo desde la ecuación maestra química que describe la evolución de la distribución de probabilidad entera, que no es más que la ecuación de Kolmogorov hacia adelante, básicamente. Ahora, si bien generalmente los problemas... Perdón, Rodrigo, vuelvo a mi pregunta. Sí. Ahora que ya no es todo lineal, sí, vuelvo a mi pregunta. Acá, N es el número total. N es la capacidad de carga, sería el máximo número de células que puede tener. No, el N chico que estás poniendo acá es el número total de células que tenés en un instante. Sí. Bueno, pero no tomas en cuenta la distribución espacial. Es decir, porque en tu dibujo anterior había una referencia a la espacialidad, de que en cada lugar habría agujeros o células ocupadas, ¿verdad? Pero acá, sí, después de la ecuación maestra que escribís, es una ecuación global. No es que cada una tiene que encontrar un vecino libre. Es como que hubiera como que la difusión fuera extremadamente rápida. Como que exacto. El proceso de difusión fuera mucho más, fuera high mixing. Exacto. Sí, creo que el well mixing acá significa eso, que el coeficiente de difusión tiende a infinito, si se quiere. Esa es la hipótesis. Perfecto. Entonces, la limitante está en la reacción y no en el movimiento de las células. Y eso es una buena aproximación. Y es una buena aproximación. Lo que nosotros mostramos es que para valores de parámetros que son razonables en tejidos biológicos, no se necesita un coeficiente de difusión demasiado grande para que esta sea una buena aproximación. Lo cual es una buena noticia porque las células realmente no se mueven con difusión tan alta. Así que termina siendo una buena aproximación. Gracias. Pero sí. Bien, entonces, bueno, vamos a ver, generalmente los resultados si uno calcula los resultados del proceso, o sea, resuelve la ecuación maestra, calcula el primer momento y luego compara con el resultado determinista, uno esperaría obtener resultados que son consistentes, pero no siempre, y de hecho este es un sistema en el que es una de las
muchas excepciones que hay, porque este sistema tiene un estado absorbente, tiene una barrera absorbente en el estado de 0 células. Si el sistema cae en el estado de 0 células, que permanece extinto para siempre. Entonces eso lo podemos ver muy fácil, simplemente que cuando uno estudia las ecuaciones deterministas de campo medio, porque como tenemos una reacción bimolecular, hay que hacer un campo medio para poder independizarse completamente del espacio. Básicamente las ecuaciones deterministas de este sistema es una ecuación logística nomás, y por lo tanto tiene bueno, el estado de extinción es un estado bueno, que si estás ahí no va a haber perturbación posible. Y después tenés un punto fijo no trivial bueno, que viene dado por la ecuación logística nomás. Así que y ese punto fijo no trivial es casi globalmente atractivo, o sea que salvo que estés en el estado de extinción, siempre vas a caer en este punto. Ahora, cuando comparás con simulaciones estocásticas, lo que observás es que, si bien las trayectorias estocásticas, por ejemplo, estos son con el algoritmo de Gillespie, van a fluctuar alrededor del valor estacionario, en el tiempo, estas fluctuaciones van a tirar el sistema, en algún momento lo van a tirar al estado de extinción, así que el estado final de la trayectoria estocástica va a ser siempre la extinción. Y entonces, si uno calcula el promedio en el ensemble, lo que va a tener es básicamente que no es el resultado determinista, sino que va a tener algo como la curva azul acá. Así que tenemos un temita de que el modelado determinista tampoco es tan informativo de lo que está sucediendo estocásticamente, simplemente por el fenómeno de extinción. Ahora, si miramos un poco más las trayectorias estocásticas y tratamos de ver qué pasa, encontramos que tenemos 3 tipos de comportamiento en este sistema. Básicamente, esto que le voy a mostrar es cómo evoluciona la distribución de probabilidad para distintos valores de parámetros. Acá los parámetros del sistema que tenemos son 2, la capacidad de carga del sistema, o sea, el máximo número de células que podemos tener, y el punto fijo, el valor del punto fijo que es, o sea, qué tan ocupado está el nicho en equilibrio, básicamente. Y bueno, lo que vemos es que para valores muy bajos del punto fijo, tenemos una extinción muy rápida, unimodal, o sea que se da por un transitorio unimodal. Y luego si aumentamos un poquito, vamos a ver que tenemos una extinción relativamente rápida también, pero por un transitorio bimodal. Y luego si vamos a valores más altos del punto fijo, en realidad el sistema se estaciona en un estado cuasi estacionario. Sabemos que en realidad el estado final va a ser una delta en la extinción, pero que es una delta, es un estado estacionario que es bastante lento, y que de hecho para todos los parámetros, para todos los valores razonables en tejidos biológicos, en realidad el tiempo esperado de extinción es mucho más grande que el tiempo de vida de cualquiera de estos tejidos, y por lo tanto es razonable asumir que estamos en un estado estacionario, básicamente. Entonces eso es una de las cosas que podemos mostrar. Y bueno, para avanzar un poquito más en el modelado estocástico y entender un poco más lo que está pasando, necesitamos soluciones analíticas de este tipo de sistemas. Y bueno, así les voy a pasar rapidito, porque aparte me estoy extendiendo mucho. Y bueno, así, en una pasada un poco rápida, lo que podemos mostrar es que si uno escribe un vector de probabilidades, o sea, la probabilidad de estar en estado 0 células, 1 células, de tener 0 células, 1 célula, etc., podemos escribir la ecuación maestra o la ecuación con grado hacia adelante como un sistema lineal, básicamente, y acá M es el operador maestro. Y podemos mostrar que el CAP espectral para casi todos los valores de parámetros es suficiente como para que el sistema esté dominado por los primeros 2 estados propios. El primer estado propio es simplemente el estado de extinción, que viene asociado a un valor propio 0. Y el segundo estado básicamente viene dado por la probabilidad de distribución de las trayectorias supervivientes. Y las trayectorias supervivientes las podemos calcular como los estados estacionarios de esta ecuación maestra subrogada, que es una ecuación maestra no lineal. O sea que
la buena noticia es que es una ecuación que la tenemos que calcular en estado estacionario, la mala noticia es que es no lineal. Y el otro término que necesitamos calcular para tener una solución aproximada bastante razonable es el valor propio, el primer valor propio no nulo, que básicamente viene dado por el inverso del tiempo esperado de extinción, pero eso lo podemos calcular utilizando una prima de la ecuación maestra, de la ecuación de Kolmogorov hacia adelante, que es la ecuación de Kolmogorov hacia atrás, y con teoría de primeros pasajes podemos tener una solución analítica razonable para el primer valor propio. Pero bueno, pero para calcular la probabilidad de las trayectorias supervivientes, ahí no nos queda otra que usar métodos aproximados, y que vamos a usar distintos métodos aproximados en distintas regiones del espacio de parámetros, en los distintos comportamientos. Bueno, también quería mencionar que en realidad mi primer reflejo fue tratar de resolver el problema más general. Tenemos una cadena de Markov con una barrera reflexiva y una barrera absorbente, cómo calcular la probabilidad condicionada, o sea, la probabilidad de las trayectorias supervivientes en ese caso. Y en realidad llegué a una solución, pero el problema es que la solución está dada en términos de una fracción continua que tiene una convergencia súper lenta, y por lo tanto no es informativa para nada para el sistema. Si se quiere, es un método numérico un poco más rápido que simplemente calcular numéricamente la exponencial de la matriz para resolver este sistema, pero en realidad no es informativo. Por lo tanto, sí tenemos que ir a los métodos aproximados. Y entonces, primero, en la región blanca acá, en la región estacionaria, en la región de estado cuasi estacionario, podemos aplicar una aproximación cuasi estacionaria, que simplemente es venir acá y más o menos ignorar el término no lineal y calcular los estados estacionarios, y eso se puede hacer iterativamente, y obtenemos una solución más o menos como esta, que en realidad es más amigable de lo que se ve, pero bueno, es razonable. Y el otro método que utilizamos también para comparar estacionario es una aproximación que capaz que es bastante familiar para algunos de ustedes, que es la aproximación de Wenzel, Kramers y Brillouin, que creo que se utiliza en sistemas semiclásicos a veces, que básicamente es una aproximación estacionaria. Acá me falta un S igual y un sub n acá, así que les pido disculpas. Que básicamente tomamos la ecuación maestra, esta es la ecuación maestra para nuestro sistema, pasamos a variable continua, o sea, definimos en términos de la concentración, pasamos a variable continua en las tasas también, y básicamente lo que hacemos es escribir esta ecuación esta ecuación que describe una variable discreta, escribirla como una ecuación maestra para una variable continua. Y bueno, y luego lo que hacemos es tomar una solución de este tipo, y al tomar una solución de este tipo y expandir en el inverso del tamaño del sistema, o sea que estamos asumiendo que la capacidad de carga es razonablemente alta, y quedándonos con los términos de primer orden, obtenemos esta ecuación de acá. Y bueno, y el truco acá es que esto se puede ver más o menos como una ecuación estacionaria de Hamilton-Jacobi, bajo la acción S, que no conocemos todavía, que es parte de lo que queremos calcular, porque está acá. Y si miramos más o menos esta ecuación, el hamiltoniano correspondiente sería algo así. Entonces, cuando uno hace eso, lo que podemos tener es básicamente necesitamos calcular esta acción. Los dos términos que necesitamos para tener una solución es la acción y después este término K. Y bueno, para calcular la acción, básicamente lo que hacemos es calculamos la acción como integrando P por phi punto, donde phi punto básicamente empezamos en tiempo t0 en el punto fijo en el que estamos, y para calcular P y phi punto simplemente resolvemos las ecuaciones de Hamilton correspondientes. Entonces, cuando hacemos eso, tenés una solución trivial con P igual 0, que eso es lo que se llama las trayectorias de relajación, y con la solución con P igual 0 en realidad te lleva a recuperar las ecuaciones deterministas, por lo tanto no es lo que estamos interesados. Y luego tenés una solución no trivial con P distinto de 0, que es esta solución que está por acá. Ahora, una vez que tenemos esto, podemos calcular la acción y tenemos una expresión para la acción, y después la K, el desarrollo es muy largo, pero no se lo voy a explicar, pero básicamente en vez de conservar el primer término en el desarrollo en términos de 1 sobre n, tenemos que ir al segundo término
y es posible probar que la función K tiene que estar dada por esto. Y con eso recuperamos una distribución de probabilidad de las trayectorias supervivientes del sistema. Ahora, cuando comparamos entonces la solución exacta, en este caso es calculado numéricamente, con las soluciones aproximadas, vemos que ambos métodos de aproximación son en la zona de estado cuasi estacionario, son razonables, o sea que dan buenas aproximaciones, pero bueno, si se quiere, la aproximación QSS es un poquito más precisa, pero la aproximación WKB tiene una forma funcional un poco más amigable y nos permite trabajar un poco más con ella. Ahora, cuando nos vamos a la zona gris, a la zona de la extinción bimodal, vemos que ambos métodos fallan, y de hecho en esta zona, que es la más delicada, casi todos los métodos que hay en la vuelta y que se utilizan comúnmente fallan, así que tuvimos que hacer un poquito de desarrollo de métodos. Y para eso les tengo que hablar un poquito muy rápidamente del System Size Expansion. Creo que busqué por todos lados y no tiene traducción al español, que yo sepa, si alguien después me lo dice, sería genial. Que es básicamente otra expansión continua, otro pasaje de variedad continua y expansión en términos del inverso del tamaño del sistema, pero de otra forma. Básicamente lo que uno dice es, bueno, tenemos una ecuación maestra como estas, y entonces la variable aleatoria, que es el número de células, o si se quiere la concentración de células, tiene dos componentes. Una componente que sería una componente determinista, que está dada por la solución de las ecuaciones deterministas, y luego una variable aleatoria que representa las fluctuaciones alrededor de la solución determinista. Entonces básicamente podemos tomar esta ecuación maestra y pasar nuevamente a una ecuación maestra de la variable continua, de la densidad de probabilidad en este caso, que representa entonces ahora los números de ocupación de nuestro sistema. Y bueno, luego lo que hacemos es una expansión sistemática en potencias del inverso de la raíz del tamaño del sistema, y básicamente expandiendo los operadores acá, las propensiones y demás, lo que podemos hacer es escribir la ecuación maestra como expresada en serie de potencias en términos del inverso del tamaño del sistema. Acá nosotros, en nuestra aplicación, como tenemos una capacidad de carga, tomamos omega igual n, o sea, nuestra máxima capacidad de carga del sistema, y ya está. Y bueno, y la ventaja que tiene este tipo de desarrollo es que nos permite básicamente tomar la ecuación maestra, hacer la aproximación continua, y obtener una ecuación maestra que está expandida en potencias de n a la menos un medio. Y básicamente lo que podemos hacer es el típico enfoque de estados propios, básicamente expresando una solución de esta ecuación maestra expandida en términos de polinomios de Hermiti, y lo que nos lleva es a una solución que está expresada en series de potencia de n a la menos un medio. Y entonces la podemos troncar en distintos órdenes para tener soluciones aproximadas de distinto nivel de accuracy, de precisión. Y bueno, eso es más o menos lo que se suele hacer en el System Size Expansion normal, que Van Kampen definió por allá por 90 o finales de los 80. Y bueno, eso lo utiliza muchas personas, sobre todo en el estudio de redes de reacciones bioquímicas. Pero si uno trunca en el primer orden, que sería en realidad n a la más un medio en esta serie, siempre recupera las ecuaciones deterministas. Ahora, si vamos un término más allá, el término n a la 0, lo que básicamente recuperas una ecuación de Fokker-Planck, que es lo que se llama comúnmente como la aproximación de ruido lineal, y es por lejos la aproximación más utilizada en este tipo de aproximaciones o de aplicaciones. Pero en nuestro sistema el problema es que esa ecuación de Fokker-Planck, y en realidad cualquier desarrollo del sistema de System Size Expansion normal, está centrado en la solución del sistema determinista, porque nuestro ansatz original siempre es tomar que nuestra variable aleatoria tiene una componente determinista dada por la solución de las ecuaciones deterministas, que ya vimos que en realidad no representan
tienen un error respecto a lo que realmente está sucediendo en el sistema. Y eso hace que el número de términos que haya que considerar en esta expansión para tener una solución razonable sea demasiado alto, y por lo tanto no nos sirve como método aproximado. Pero inspirados en este esquema, lo que podemos hacer es simplemente una pequeñísima modificación a este sistema, y es aceptar que no conocemos el valor, o sea, que hay una componente determinista, pero que no la conocemos, pero que sí asumir que la podemos expresar como la solución de las ecuaciones deterministas, más ciertos términos de corrección, pero que lo podemos expresar como una serie de potencias de n a la menos un medio al mismo tiempo, y luego sí tener un término de fluctuaciones. Entonces, la expansión de este término correctivo, en realidad lo podemos, al hacer de vuelta el mismo esquema de la expansión de System Size Expansion, podemos absorber los términos de corrección acá, y podemos por lo tanto llegar a un nuevo System Size Expansion, que básicamente tiene coeficientes nuevos que están dados por los coeficientes del System Size Expansion normal, pero con unos términos de corrección. Y con eso lo que logramos básicamente es tener un método que es básicamente un reordenamiento de los términos del System Size Expansion, que nos lleva a una convergencia mucho más rápida, y de hecho hay menos coeficientes que no son nulos, y por lo tanto la expresión potencialmente es más sencilla. Y bueno, utilizando ese nuevo System Size Expansion, pudimos obtener la solución en la región gris acá, donde, bueno, simplemente yendo hasta el tercer orden, podemos tener una aproximación razonable cuando todos los métodos usuales suelen fallar. Y bueno, eso es más o menos lo que veníamos trabajando acá. Bueno, como sumario de esta primera parte, voy a tratar de ir lo más rápido posible para no pasarme. Entonces estábamos tratando de incluir competición, o sea, estudiar como la competición entre células por acceso a un espacio finito puede ser un regulador natural, lo cual lo introdujimos a través del modelo de Birth-Death Process with Volume Exclusion, y bueno, y caracterizamos los comportamientos del sistema básicamente en el espacio de parámetros, y por lo tanto eso también nos da una cuota de los valores de parámetros que son deseables, porque para que el sistema tenga cierta regulación tiene que estar en la zona blanca acá, en la zona de estado cuasi estacionario, para que no se extinga, y lo cual nos establece cuotas mínimas de cuáles son los valores de parámetros que son correspondientes a sistemas que sean biológicamente observables. No voy a ir en lo que estamos trabajando ahora con respecto de eso, pero vamos a ver cómo podemos poner todo esto muy rápidamente en práctica en un sistema mucho más puntual. Que eso es trabajo que es ongoing, y que bueno, estoy escribiendo el artículo, pero estamos esperando un poco más de datos experimentales para complementar. Pero bueno, les voy a dar una introducción. Básicamente, un modelo muy interesante para estudiar mecanismos de irregulación. Principalmente es de principal interés para nosotros porque parece ser que es muy probable que haya más de un mecanismo de regulación actuando en paralelo y que sean necesarios. Y es el fenómeno de espermatogénesis en la drosófila. Y de hecho es muy parecido a la espermatogénesis en mamíferos, hay muy pequeñas diferencias. Y bueno, el fenómeno de espermatogénesis en drosófila está básicamente basado, depende de dos tipos de células madre. Una, que son las células madre de la línea germinal, que son las rosadas acá, que básicamente son las que se dividen y progresan en gonioblasts, y luego siguen progresando a la formación de esperma. Y luego esas células madre están apoyadas por unas células madre somáticas, que son las verdes y azules acá, que se llaman cyst cells, pero creo que quiste no es una buena palabra para ellas en español. Llamémosle células madre somáticas nomás, que tienen la función de tomar uno de estos gonioblasts y envolverlos en pares para formar una cístula o un quiste. Y eso lo que hace es
básicamente las aísla del entorno, y eso las aísla del entorno y les proporciona señales que les permite dividirse en 4 rondas de división incompleta y luego avanzar a la formación de esperma. Y en consecuencia, estas células que quedaron atrapando la célula de la línea germinal se diferencian en este caso. Bueno, una característica muy interesante que tiene este sistema es que es uno de los pocos ejemplos que rompen un poco con el paradigma en los que las células madres permanecen como células madres siempre y cuando estén dentro de la zona del nicho celular, y luego cuando salen cuando caen al exterior de las células del nicho celular, automáticamente se diferencian, que es lo que sucede en muchos casos y es lo que por mucho tiempo se asumió como una propiedad universal. Y en realidad lo que está mostrando este sistema es que las células madres somáticas, que son las verdes y azules acá, en realidad cuando están dentro del nicho celular acceden a ciertas señales que les permiten proliferar y dividirse y por lo tanto cumplir la función de células madre. Pero cuando se alejan del nicho celular, en realidad, bueno, ya no proliferan, o sea, ya no se dividen porque no tienen señales que les digan que se tienen que dividir, pero tampoco se diferencian automáticamente. Para diferenciarse necesitan otra señalización activa, o sea, otra señal que les diga que se tienen que diferenciar, que es la que llega una vez que se forma acá este cyst. Acá. Y cuando se forma estos, ahí sí se diferencian. Pero estas células que están acá como en un estado de limbo, si se llega a liberar un espacio en el nicho celular, ellas pueden volver para atrás y retomar funciones de célula madre completamente y como si nada hubiera pasado. Entonces, las células somáticas estas tienen 2 posibles estados de célula madre. Uno en el que están cumpliendo las funciones de célula madre y en otro estado en el que están funcionando como una especie de buffer. Y bueno, nuestro colaborador de UCL viene trabajando hace años con esto y hizo un trabajo fantástico caracterizando cómo se dan los procesos de espermatogénesis, identificando todas las señales que están involucradas en este sistema y, por ejemplo, mostró que las células somáticas que están dentro del nicho, o sea, las células madre puras, permanecen como células madre gracias a la actividad del canal de comunicación de JAK-STAT y del Hedgehog, y las células que se alejan en realidad ya no tienen comunicación por estos canales, pero reciben señales para diferenciarse por el PI3K TOR, por ese otro canal, y por lo tanto más o menos todos los tipos de señales están bastante bien caracterizados en ese sistema. Pero bueno, nuestro trabajo se centra en modelar esta población, la población somática, por ahora, porque luego tenemos también, estamos empezando a estudiar modelos que integran los 2 tipos de células. Pero bueno, las preguntas que nos hacemos primero es cuál es el rol de estos estados intermedios, esos estados de limbo, en la estabilidad del sistema homeostático, o sea, la capacidad del sistema de mantenerse estable, de recuperarse luego de una herida, y de la capacidad del sistema de regular las fluctuaciones que tiene. Y también nos preguntamos si podemos, simplemente desde fotos, o sea, fotos básicamente midiendo la serie temporal del número de células y cómo cambia a través del tiempo, si podemos inferir qué tan probable es en general que este tipo de sistemas, que este tipo de estados existan en una población celular, pensando en que hay mucha gente que hipotetiza que pueden existir estos estados celulares en otros tejidos en los que todavía no se han detectado. Y bueno, para eso tenemos que generar modelos, al menos modelos minimales que representen estas poblaciones celulares. Y por lo tanto, para cortar un poquito, llamémosle a las células madre puras, las verdes, les llamamos S, células S, y a las que están en estado limbo licenciadas, les llamamos estado P. Entonces, ¿qué puede pasar en el sistema? Bueno, una célula S, lo que son células madre pura, por lo tanto se pueden dividir, así que lo que le puede pasar es que se dividan, o les puede pasar que salgan del nicho celular y pierdan contacto con las células, con las señales del nicho, y por lo tanto se vuelven estados licenciados. Y luego los estados licenciados, lo que les puede pasar es que puedan volver al nicho, volviéndose células madre pura de vuelta, o reaccionar en pares
envolviendo uno de estos gonioplasts y por lo tanto diferenciándose, y cuando las células se diferencian en realidad no hay evidencia de que puedan volver al estado limbo. De hecho, hay evidencia de que no pueden volver, o sea que se vuelven terminalmente, o sea, son postmitóticas y no pueden volver al estado ni limbo ni de célula madre. Así que en ese caso lo modelamos como una muerte celular. Entonces, cuando agrupamos estas 4 posibles acciones, llegamos simplemente a una red de reacciones bioquímicas bastante sencilla que tiene las 2 especies S y tiene, bueno, la división, switching hacia un lado, switching hacia el otro, y luego tenemos una reacción bimolecular para la formación de los quistes, porque reaccionan de a 2 estas células. Y bueno, lo primero que hacemos, como siempre, es el modelado determinista de este sistema. Y también tenemos que hacer un campo medio porque tenemos una reacción bimolecular al mismo tiempo. Y bueno, las ecuaciones de campo medio, lo único que le voy a mostrar es que las podemos parametrizar en términos de 3 parámetros. El número homeostático de células S, el número homeostático de células P, o sea, los puntos fijos. Y tenemos un grado de libertad que es básicamente la tasa de switching de S hacia P. Así que con esos 3 parámetros podemos escribir la solución del sistema. Perdón, esto era para biólogos, pero ahora sí. Y básicamente el sistema es globalmente atractivo, a menos del estado de extinción, por supuesto, lo cual quiere decir que en este sistema, o sea, solo considerando divisiones estocásticas, podemos ver que el sistema en realidad está en un estado homeostático, y si uno lo perturba, el sistema va a volver al estado homeostático, así que tiene capacidades de recuperación. Y bueno, eso obviamente que si eliminamos o sobrepoblamos alguna de estas poblaciones, en realidad van a volver para atrás, pero eso creo que ya se entiende de las ecuaciones. Pero para este sistema tener esa capacidad de recuperación depende de que exista la reacción P va a S, o sea, de que las células licenciadas puedan volver para atrás y volverse células madres eventualmente ante la necesidad del sistema. Entonces, en un escenario alternativo, hipotético, en el que las células madre, cuando salen del nicho, se diferenciaran, el sistema no tendría más esta capacidad de volver de recuperarse luego de, por ejemplo, una perturbación. Por ejemplo, en una herida o en una mutación que haga que las células sean más proliferativas, y así sucesivamente. De hecho, cuando uno elimina la reacción inversa de P va para S, en realidad el estado homeostático es posible, pero se vuelve neutralmente estable, así que una vez que uno lo perturba no vuelve para el sistema homeostático. Bueno, esto es lo que podemos decir desde lo determinista, pero también podemos estudiar trayectorias estocásticas, por ejemplo, básicamente correr el algoritmo de Gillespie, y lo que vamos a observar es lo que esperábamos. El sistema va en ciertos valores de parámetros, porque también hay ciertos valores del parámetro de espacios en el que el sistema diverge, pero esos no son biológicamente relevantes. Bueno, lo que observamos es que el sistema va a fluctuar alrededor de los puntos fijos, y bueno, podemos poner eso en un histograma, y básicamente, y también podemos obtener para este estado estacionario podemos tener soluciones analíticas, que básicamente en este caso es bastante sencillo porque utilizamos la aproximación de ruido lineal en este caso, y utilizamos la aproximación de ruido lineal para obtener expresiones analíticas de los primeros 2 momentos de las distribuciones, y con esos 2 momentos en realidad calculamos parámetros de una binomial negativa que representa bastante bien la distribución en estado estacionario del sistema. Y bueno, los parámetros, los puntos fijos que elegimos, que son 18, 26 en este caso, en realidad vienen de valores experimentales, o sea, de observar experimentos nomás. Lo que no podemos medir es el tercer parámetro del sistema, que es el switching rate, o sea, la tasa de cambio, la tasa con la que las células madre puras se van al estado licenciado. En ese caso tenemos que ver el comportamiento para todos los valores de ese parámetro, porque por ahora no hemos dado con técnicas experimentales que permitan medir eso, pero bueno, nuestros colaboradores están trabajando en eso. Pero sí lo que podemos observar es que las fluctuaciones del sistema, cuanto más grande es el switching rate, o sea, la tasa esa,
más pequeñas son las fluctuaciones, y cuanto más pequeñas son las fluctuaciones, más alta es, cuanto más pequeño es el switching rate, más altas son las fluctuaciones, lo cual nos permite ver que en realidad la probabilidad de extinción, cuando cuando el switching rate es muy bajo, en realidad se incrementa un montón, y más o menos cálculos grosso modo nos permiten ver que ese switching rate tiene que ser al menos 2 veces la tasa de proliferación en nuestro sistema para que la probabilidad de extinción no sea tan alta que no se corresponda con lo que observamos en los datos experimentales. Bueno, esto es una exploración un poco teórica, y queríamos comparar esto con datos experimentales, y los tenemos algunos datos, estamos juntando más, pero bueno, este tipo de experimentos llevan un montón de tiempo, y por lo tanto no es tan sencillo obtener muestras. Y básicamente los datos experimentales que tenemos son utilizando un marcador, ZFH1, que básicamente es un growth factor, es un factor de crecimiento que lo expresan mucho las células madre somáticas en general, y por lo tanto generando animales drosófilas transgénicas que se activen que las células que tienen alta expresión de este gen se activen fluorescentemente. Eso nos permite medir la población entera de células, que en realidad son todas las células somáticas, por lo tanto estamos midiendo el número de S más P, y con eso obtuvimos 177 medidas en tejidos, en sistemas adultos y en homeostasis, básicamente. Y después, en paralelo, la otra forma de medir la población de S es utilizando un marcador de membrana, básicamente que hace que solo la membrana celular se vuelva fluorescente cuando se le inyecta un activador, y eso permite a los experimentalistas ver qué células están tocando el nicho celular, que en realidad es un grupo de células nicho, y las que están tocando el nicho son las células S, son las células madre pura, porque son las que reciben las señales que les permite dividirse. Entonces, bueno, tenemos dos medidas en paralelo de dos experimentos separados básicamente conteo de número de células, y bueno, lo que no sabemos para comparar contra nuestro modelo es el switching rate, pero lo podemos hacer para distintos switching rates. Y bueno, pero lo que observamos es que los histogramas representan los valores experimentales, y en la línea roja acá es el outcome de nuestro modelo con distintos valores del switching rate. Pero lo que podemos observar es que no importa cuál es el switching rate, las fluctuaciones predichas por nuestro modelo siempre son bastante más altas que las fluctuaciones que se observan experimentalmente, y esto en realidad se ha hecho con varios sets. Esto es simplemente un ejemplo. Así que sistemáticamente lo que se observa es que las fluctuaciones de nuestro modelo, que solo incluye básicamente divisiones estocásticas y regulación a través de este proceso de licenciado, este sistema produciría fluctuaciones que son mucho más altas de las que observamos. Entonces, hipotetizamos que hay algo más que no estamos incluyendo en el modelo, que está faltando. Y bueno, y una de las cosas que observamos en todos los tejidos es que la población de células S pueden tener, o generalmente tienen, regulación autónoma, sistemas autónomos de regulación, porque en nuestro modelo la única forma de regular la población es a través de estos switcheos entre células S a células P y de células P a células S. Entonces lo que hicimos, bueno, lo que podemos hacer es introducir regulación autónoma de las células S, y que generalmente en casi todos los tejidos el mecanismo de regulación, por lo menos uno de los más frecuentes, es competición entre células por acceso a espacio en el nicho, lo cual nos trae a nuestro trabajo anterior. Entonces podemos plantear un nuevo modelo, que es, pasamos del modelo SP, porque tiene células S y P, al modelo VSP, porque es S y P, pero incluimos exclusión de volumen en la cercanía del nicho celular. Y básicamente introducimos lo mismo que en el otro sistema, una especie de espacio vacío E. Entonces ahora las reacciones son: una célula reacciona con espacio vacío para producir dos células, una célula
sale y pasa a estado P, dejando un espacio vacío. Luego la célula tiene que encontrar un espacio vacío para volver al nicho, la célula P para volver al nicho, volverse una célula S, y luego, bueno, la formación de cistas, de quistes es tal cual la otra reacción. Y con eso llegamos a este modelo, que con esto sí no tenemos ninguna chance de solución analítica. De hecho, este sistema en distintos valores del espacio de parámetros tiene multiestabilidad y se puede volver bastante complicado. Pero en los valores biológicamente relevantes, ese tipo de comportamientos no se observan. Y lo que sí podemos ver es que si comparamos las fluctuaciones del sistema entre el SP y el VSP, obviamente que en el límite en el que la capacidad de carga del modelo VSP tiende a infinito, vamos a recuperar los resultados del modelo SP, que sería la línea azul acá, pero a medida que agregamos capacidades de carga más pequeñas, las fluctuaciones básicamente empiezan a reducirse y las podemos reducir lo suficiente como para machear los resultados experimentales. Y entonces este modelo que tiene dos tipos de regulación, la regulación autónoma de las células S por competencia, por acceso a espacios dentro del nicho celular, y regulación por el proceso de licenciado, que bueno, podemos, haciendo inferencia bayesiana de parámetros, podemos encontrar sets de parámetros que se corresponden bien con los datos experimentales. Pero bueno, entonces en ahora con el modelo VSP podemos volver a hacer la misma pregunta de qué pasa cuando removemos la reacción inversa, básicamente. O sea, qué pasa en un escenario alternativo en el que las células, cuando salen del nicho celular, se diferencian y no pueden volver más al nicho celular, que es el paradigma original, el paradigma más usado de células madre. Y bueno, lo que observamos es que cuando removemos esta reacción, básicamente el sistema, en vez de fluctuar indefinidamente alrededor del estado estacionario, va a fluctuar un tiempo, pero eventualmente se va a extinguir y se extingue mucho más rápido, considerablemente más rápido que el modelo con la reacción inversa. De hecho, la reacción inversa juega un papel central en eliminar la probabilidad de extinción. Y eso lo podemos entender muy sencillamente, porque cuando eliminamos esta reacción inversa, o sea, eliminamos la probabilidad de que P vuelva para el estado S, el subconjunto de reacciones que solo considera el número de células madre, es básicamente el modelo BBD que tenemos acá, el modelo de Birth Process with Volume Exclusion. Y para los parámetros inferidos de nuestro sistema biológico, ese sistema cae en una de estas zonas de extinción que habíamos visto antes. Entonces, esto no me lo voy a saltear. Lo que tenemos entonces es esta situación en la que la competición entre células por acceso al nicho celular en realidad está reduciendo las fluctuaciones del sistema, o sea, hace un buen trabajo reduciendo las fluctuaciones del número de células, pero no tiene capacidad para estos valores de parámetros de prevenir la extinción. Mientras que la regulación por el estado a través de los switching entre células S y células P, sí hacen un buen trabajo previniendo la extinción, evitando que el sistema se extinga, pero no reduce las fluctuaciones generales de los números de células. Y por lo tanto, nuestra hipótesis es que necesitamos ambos mecanismos de regulación si queremos reducir las fluctuaciones previniendo la extinción al mismo tiempo. Y bueno, ahora estamos trabajando en realidad en hacer un montón de posibles experimentos, pero estamos bastante limitados porque en realidad la tecnología para hacer este tipo de experimentos es tecnología que ha sido desarrollada bastante recientemente y entonces todavía estamos viendo qué cosas son posibles y qué cosas no son posibles dentro de este tipo de sistemas. Bueno, ya me he extendido bastante, así que bueno, como sumario, entonces en este sistema estábamos estudiando el proceso de espermatogénesis en la drosófila como modelo, porque de hecho de este tipo de fenómenos hipotetizamos que pueden estar sucediendo en un montón de tejidos distintos. Y bueno, construimos un modelo con un modelo determinista, básicamente
podemos observar que los estados, estos licenciados, son centrales y que permiten la recuperación cuando hay una herida o cuando hay cualquier tipo de perturbaciones. Mediante el modelado estocástico del sistema, en realidad hipotesizamos, más o menos inferimos que el switching rate tiene que ser al menos 2 veces más grande que la tasa de proliferación, y la regulación a través de estos estados intermedios en realidad previene la extinción, pero no controla las fluctuaciones o no reduce suficientemente las fluctuaciones. Y sin embargo, la regulación autónoma de la población de células madre puras hace un buen trabajo reduciendo las fluctuaciones, pero no previene la extinción. Entonces, una articulación de los dos tipos de regulación es necesario en nuestras hipótesis para prevenir la extinción y básicamente reducir las fluctuaciones. Así que, bueno, gracias a toda la gente de Schumacher y Grima Group y nuestros colaboradores, y bueno, muchas gracias a ustedes por la atención y por bancar todo esto. Así que bueno, preguntas. Bueno, muchas gracias por la charla. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que Nico está levantando la mano. Ah, sí, Nico está levantando la mano. Sí, Rodrigo, muchas gracias por la charla. Un comentario, el modelo, el primero, el que te da siempre lugar a extinción, es exactamente igual a un modelo que se usa en sistemas epidémicos que se llama Diffusive Epidemic Process. Perdón, déjame. Sí, ya llegó. Este sistema. Este sistema es idéntico a un modelo que se usa en sistemas epidémicos, se puede ver como una reacción de contagio, y ese sistema no tiene problema de extinción cuando tomás en cuenta la estructura espacial con difusión. No va al estado absorbente automáticamente. Es decir, si tomás, en lugar de una situación con well mixing o high mixing, el sistema, sino una situación limitada por la difusión, el sistema va a un estado, típicamente a un estado estacionario activo, no cae en el estado absorbente, salvo para valores muy grandes de la tasa de pasaje de SAE. Entonces, si toman en cuenta la estructura espacial, el problema que tienen de que va al estado de extinción desaparece. Eso es una cosa que han estudiado los tipos que hacen modelos estocásticos para sistemas epidémicos. Bueno, muchas gracias por el comentario, aparte es súper interesante. Pero te das cuenta por qué la reacción es igual como un contagio, ¿no? Podés pensar que E es sano, S es enfermo, uno está contagiando al otro, y también el enfermo se puede recuperar espontáneamente cada tanto. No hay muertes, digamos, solo hay pasajes por la enfermedad. Y ese sistema tiene un estado, típicamente un estado estacionario no absorbente. Salvo en la situación que ustedes están mirando con well mixing, porque en ese caso siempre terminan encontrando la manera de extinguirse, pero si el sistema tiene una distribución espacial, te podés tener. Sí, es un punto bien interesante. De hecho, claro, ese es el modelo SI, sería, que en realidad las soluciones que hay en la literatura generalmente son en el límite termodinámico, ¿no? O sea, es asumiendo n bien grande, pero el problema que estamos estudiando nosotros son nichos celulares que pueden tener 10 células, 8 células, o como mucho 100 células. De hecho, no trabajamos. Entonces ahí la dinámica es un poco distinta, y por ejemplo, sí, en el límite termodinámico tenemos otro tipo de soluciones analíticas que en realidad no las podemos utilizar en este caso porque básicamente es eso, nuestra capacidad de carga es bastante baja, de hecho, en nuestro sistema. Y de hecho eso hace entrar, de hecho eso hace aparecer la probabilidad de extinción como muy alta, porque así estamos en ese caso, en el límite en el que la probabilidad de extinción las fluctuaciones con respecto al valor medio son bastante grandes. Ese es nuestro problema.
Pero, Sí, de pero cualquier manera, el tomar la estructura espacial va a disminuir la probabilidad de extinción. sí, la disminuye, estoy 100% de acuerdo. Pero bueno, eso también depende un poco de luego depende un poco de que podamos medir el coeficiente de difusión efectivo de nuestro sistema o no, lo cual ya es un problema porque también incluso el sistema biológico es un sistema que tiene, o sea, los nichos celulares tienen una geometría irregular generalmente, y por lo tanto la capacidad de carga de nuestro sistema es un parámetro efectivo, no es un parámetro que está representando no está bien definido, de hecho. Pero sí, estoy de acuerdo que disminuye bastante la probabilidad de extinción. No lo disminuye tanto cuando la capacidad de carga es bien chica, pero sí lo disminuye. Claro, con la capacidad de carga chica está siempre al borde, cerca del estado absorbente. Claro, está siempre muy cerca. Ese es un poquito el problema. Y de hecho nuestra hipótesis es que estos estados licenciados que mostré luego, es probable que hayan emergido como una solución en parte a eso. Pero y hay algunos biólogos evolucionistas que están también trabajando con ese tipo de hipótesis. Bien, gracias. Por favor. ¿Alguien más tiene preguntas? Bien, agradecemos de nuevo a Rodrigo. Muchas Bueno, gracias. gracias chicos, gracias por escucharme. Nos vemos. A cortar el... Bueno chicos.